Era un lunes por la mañana del mes de marzo del año 2025, y en la Ciudad de México, en una de esas torres de cristal que tocan el cielo como dedos gigantes apuntando hacia el paraíso, se iba a decidir el destino de muchas personas. La empresa Corporativo Luna, una de las más importantes del país, estaba buscando una nueva secretaria ejecutiva, y más de 50 mujeres habían llegado desde muy temprano con la esperanza de conseguir ese trabajo que podría cambiar sus vidas. María Elena Rodríguez despertó ese lunes antes del amanecer, cuando las estrellas aún brillaban tímidamente en el cielo de la capital. A los 25 años, su rostro ya mostraba las huellas de quien ha conocido la lucha desde muy joven, pero en sus ojos oscuros había una determinación que ni los años más difíciles habían logrado apagar. Se levantó con cuidado para no despertar a sus hermanos Luis y Miguel, de 13 y 15 años respectivamente, que dormían en el catre de al lado en esa pequeña recámara que compartían los tres desde hacía años. En la cocina, su madre, doña Carmen, ya estaba despierta, preparando café de olla en una olla vieja, pero bien cuidada. A pesar de sus 52 años y de la enfermedad del corazón que la tenía cada vez más débil, doña Carmen siempre se levantaba temprano para despedir a su hija con una bendición y una taza de café caliente. «Que Dios te bendiga, mija», le dijo doña Carmen, haciendo la señal de la cruz en la frente de María Elena. «Recuerda lo que siempre te ha dicho tu abuelita. La dignidad no se compra en las tiendas caras, se lleva dentro del alma». María Elena abrazó a su madre, sintiendo lo frágil que se había vuelto en los últimos meses. Las medicinas para el corazón costaban más de lo que ella ganaba en su trabajo de medio tiempo en una papelería del barrio, y cada día que pasaba sin conseguir un empleo mejor era un día más que su madre tenía que esperar para recibir el tratamiento que necesitaba. «Mamá, hoy va a ser diferente. Lo siento aquí adentro», dijo María Elena señalándose el pecho. «Voy a conseguir ese trabajo y vamos a salir adelante». Se bañó con agua fría porque no tenían gas para calentar el agua. Se peinó con esmero frente al pedacito de espejo que había en el baño y se puso su mejor ropa, una falda gris que había sido de su hermana mayor antes de que se casara y se fuera a vivir a Estados Unidos. Una blusa blanca que había comprado en el tianguis, pero que siempre mantenía limpia y bien planchada, y unos zapatos negros de piso que, aunque mostraban el desgaste de años de uso, siempre lustrados hasta brillar como espejos. El viaje en metro hasta el centro de la ciudad le tomó 1 hora y media. Durante todo el trayecto, María Elena repasó en su mente las respuestas que había preparado para las preguntas que seguramente le harían. Había estudiado sobre la empresa Corporativo Luna en Internet, en un café que le prestaba computadora a cambio de que ayudara a limpiar las mesas, y sabía que era una de las compañías más exitosas del país, fundada hace más de 25 años y dedicada a la construcción y los bienes raíces. Cuando llegó a la estación del metro más cercana al edificio, María Elena caminó las 6 cuadras que faltaban, sintiendo cómo el corazón le latía cada vez más fuerte con cada paso que daba. La ciudad despertaba a su alrededor, los vendedores ambulantes acomodando sus puestos, los oficinistas corriendo hacia sus trabajos con tazas de café en las manos, el ruido constante del tráfico que nunca paraba en la capital. Al llegar frente al edificio de Corporativo Luna, María Elena tuvo que alzar la cabeza para ver dónde terminaba. Era una torre de cristal y acero de 35 pisos que reflejaba las nubes del cielo como un espejo gigante. En la entrada, con letras doradas que brillaban bajo el sol matutino, estaba el nombre de la empresa, y abajo, en letras más pequeñas, las palabras que llegarían a significar tanto para ella. Construyendo sueños desde 1999. «Ay, Diosito santo», susurró mientras se acercaba a las puertas de cristal. «Ayúdame a conseguir este trabajo. Mamá necesita sus medicinas, los muchachos necesitan útiles escolares, y yo solo quiero una oportunidad para demostrar de qué estoy hecha». Al entrar al lobby, María Elena se sintió como si hubiera entrado a otro mundo. Todo brillaba con una elegancia que nunca había visto. El piso de mármol blanco con vetas doradas,
las paredes cubiertas de maderas finas, las lámparas de cristal que colgaban del techo como cascadas de luz, y en el centro una fuente con agua que caía suavemente mientras tocaba una melodía que sonaba como lluvia sobre hojas. Pero lo que más llamó su atención fueron las otras candidatas. Ahí estaban sentadas en sillones de cuero que parecían sacados de una revista de decoración, luciendo como si hubieran salido directamente de las páginas de una revista de modas. Había una rubia con un traje sastre azul marino que debía costar más que el sueldo de 3 meses de María Elena, zapatos de tacón alto que brillaban como si fueran nuevos, y un bolso de marca que ella había visto en los aparadores de las tiendas más caras de la ciudad. Junto a ella, una morena con un vestido negro elegante, collar de perlas que parecían reales, y un maquillaje perfecto que la hacía ver como si fuera una sesión de fotografía. Había al menos 20 mujeres más, todas vestidas con la misma elegancia, todas con esa seguridad que da el dinero, todas hablando en voz baja sobre sus trabajos anteriores en empresas importantes, sus estudios en universidades privadas, sus contactos en el mundo de los negocios. María Elena se dirigió a la recepcionista, una mujer joven con sonrisa profesional, que la atendió con cortesía, pero sin el entusiasmo que había mostrado con las candidatas anteriores. «Buenos días, vengo para la entrevista de secretaria ejecutiva. ¿Su nombre, por favor?» «María Elena Rodríguez». La recepcionista revisó su lista, marcó algo con un lápiz y le entregó una etiqueta con su nombre. «Tome asiento, por favor. La llamarán cuando sea su turno». Cuando María Elena se acercó a los sillones donde esperaban las demás candidatas, sintió cómo todas las miradas se dirigían hacia ella. No fueron miradas de curiosidad amigable, sino esas miradas que pesan y evalúan, que comparan y juzgan. La rubia del traje azul marino volteó hacia su compañera y le susurró algo al oído. Las dos soltaron una risita que sonó como vidrios rompiéndose en el silencio elegante del lobby. «Mira nada más», dijo la rubia en voz lo suficientemente alta para que María Elena la escuchara, pero lo suficientemente baja para parecer que era un comentario privado. «¿En serio cree que va a conseguir el trabajo vestida así? Por favor. Esto es una empresa seria, no una oficina de beneficencia». Una morena con tacones altísimos que la hacían caminar como si estuviera en una pasarela se unió a la conversación. «Pobrecita, debe haberse equivocado de lugar. Seguramente vio el anuncio y pensó que era para una empresa pequeña. No se dio cuenta de que aquí necesitan gente con, bueno, ya saben, con clase». Una tercera mujer, esta con un traje gris perla y un reloj que brillaba en su muñeca, añadió con una sonrisa falsa. Además vieron sus zapatos. «Se nota que han caminado mucho. En una empresa como esta necesitas llegar en coche, no en metro». Las palabras dolieron como espinas clavándose directamente en el corazón. María Elena sintió que las mejillas se le encendían de vergüenza, que las manos le temblaban ligeramente y que las ganas de salir corriendo de ahí la invadían como una ola. Pero entonces recordó las palabras de su abuela, que había criado a 10 hijos trabajando como costurera y que siempre le decía: «Mija, cuando la gente te trate mal por tu ropa, por tu casa o por tu dinero, recuerda que están viendo solo lo de afuera, pero tú sabes lo que tienes adentro, y eso es lo que realmente importa». Así que María Elena mantuvo la frente en alto, se sentó en una esquina del lobby y esperó su turno en silencio, aunque por dentro su corazón latía como tambor en una celebración. Las horas pasaban lentamente. Una por una las candidatas eran llamadas para sus entrevistas. Algunas salían sonrientes, otras con cara de preocupación, pero todas salían con esa elegancia que parecía ser un requisito no escrito para trabajar en esa empresa. Cuando finalmente llegó su turno, María Elena se dirigió al elevador siguiendo las instrucciones que le había dado la recepcionista. El piso de recursos humanos estaba en el 10º piso, y mientras subía se miraba en los espejos del elevador, arreglándose la blusa, asegurándose de que su cabello estuviera en su lugar, respirando profundo para calmar los nervios que bailaban en su estómago como mariposas. El gerente de recursos humanos era un hombre de mediana edad llamado licenciado Herrera,
con lentes que parecía más interesado en los papeles de su escritorio que en las personas que entrevistaba. Su oficina era elegante pero fría, con muebles modernos que no invitaban a la conversación y un aire acondicionado que hacía que María Elena sintiera escalofríos. «Señorita Rodríguez», preguntó con tono aburrido, sin siquiera levantar completamente la vista de los documentos. «Sí, señor. María Elena Rodríguez, para servirle». El hombre la miró de arriba abajo y María Elena sintió como si la estuviera pesando en una balanza y encontrándola ligera, insuficiente, inadecuada para ese lugar. «Dígame, ¿tiene experiencia en empresas de este nivel?» «Bueno, señor. Trabajé 2 años en una oficina de contabilidad en la colonia Roma, donde manejaba la correspondencia, las citas y ayudaba con la captura de datos. También trabajé 1 año en una clínica dental como recepcionista, donde maneja programas de computación avanzados». «Sí, señor. Word, Excel, PowerPoint, y estoy aprendiendo a usar bases de datos más complejas. También sé usar Internet para investigaciones y... ¿Habla idiomas?» «Inglés básico, señor, pero estoy estudiando en las noches para mejorarlo. También entiendo un poco de francés porque tiene vehículo propio». Esa pregunta hizo que el corazón de María Elena se hundiera un poco. «No, señor, pero conozco muy bien el transporte público y siempre llego puntual a mis compromisos». El gerente suspiró como si todo esto fuera una pérdida de tiempo, una molestia que tenía que soportar antes de poder regresar a sus asuntos importantes. «¿Por qué quiere trabajar aquí?» María Elena respiró profundo y decidió hablar con el corazón, aunque sabía que probablemente no era lo que el licenciado Herrera quería escuchar. «Señor, porque creo que esta empresa representa algo importante, la oportunidad de construir algo grande. He investigado sobre Corporativo Luna y sé que empezó pequeña y creció gracias al trabajo duro y la honestidad. Eso es lo que yo puedo ofrecer. Trabajo duro, honestidad y la determinación de alguien que sabe lo que significa luchar por sus sueños». El licenciado Herrera apenas asintió, hizo algunas anotaciones en un papel y cerró la carpeta con los documentos de María Elena. «Está bien, señorita. Ya le avisaremos si necesitamos algo más. Puede retirarse». La entrevista había durado menos de 10 minutos. María Elena se levantó, le dio las gracias al licenciado Herrera y salió de esa oficina, sintiéndose más pequeña que una hormiga. Sabía que no había sido suficiente, que su ropa simple, su falta de vehículo, su experiencia en empresas pequeñas no habían impresionado a ese hombre que parecía buscar algo que ella no tenía. En el pasillo, mientras esperaba el elevador, las otras candidatas seguían ahí y sus miradas la siguieron como reflectores. Algunas sonreían con esa falsa amabilidad que es peor que la crueldad directa. «¿Ya terminó tan rápido?», preguntó la rubia del traje azul marino con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Qué lástima. Pero no se preocupe, seguramente hay otras oportunidades en otros lugares». Una de sus amigas añadió con voz melosa: «Sí, hay muchas empresas más, apropiadas para gente como usted». María Elena sintió que las lágrimas que había estado conteniendo durante toda la mañana finalmente comenzaban a formar un nudo en su garganta. Se dirigió hacia el elevador con la dignidad que su abuela le había enseñado, pero por dentro se sentía derrotada, humillada, como si hubiera fracasado no solo a sí misma, sino a toda su familia que confiaba en ella. Pero lo que María Elena no sabía era que desde el momento en que había puesto un pie en ese edificio, alguien la había estado observando. Alguien que había visto todo: las burlas, la humillación, la forma en que había mantenido la cabeza alta a pesar del desprecio. Alguien que reconocía en sus ojos humildes algo que había perdido hace mucho tiempo y que estaba a punto de hacer algo que cambiaría no solo el destino de María Elena, sino también el suyo propio. Desde la ventana de su oficina en el piso 35, don Roberto Luna observaba todo lo que pasaba en el lobby de su empresa como un águila vigila su territorio. A sus 60 años, este hombre había construido un imperio desde la nada, ladrillo por ladrillo, contrato por contrato, pero los años de éxito no habían borrado de su memoria los días difíciles de su juventud,
cuando él también había sido juzgado por su ropa humilde y su falta de dinero. Don Roberto no era como los otros millonarios, no había heredado su fortuna, no había tenido padrinos poderosos que le abrieran las puertas. Había empezado vendiendo chicles en los camiones urbanos cuando tenía apenas 12 años. Después de que su padre muriera en un accidente de trabajo y su madre tuviera que sacar adelante a 5 hijos, con lo poco que ganaba lavando ropa ajena. Recordaba perfectamente cómo la gente lo miraba cuando era joven. Un muchacho flaco, con ropa remendada, zapatos con agujeros, pero con una determinación en los ojos que nada podía quebrar. Recordaba también a Esperanza, su esposa, que había muerto 5 años atrás después de 40 años de matrimonio perfecto. Esperanza, que había trabajado en una tortillería y que siempre andaba con las manos manchadas de masa y un delantal que había visto días mejores. Cuando vio a María Elena entrar al edificio esa mañana, algo en su pecho se movió, como si una cuerda vieja hubiera vuelto a vibrar después de años de silencio. La forma en que ella caminaba, con pasos firmes pero cuidadosos, como quien sabe que debe aprovechar cada oportunidad. La manera en que sus ojos observaban todo con respeto, pero sin intimidación, como quien conoce su lugar, pero no se siente inferior. Y sobre todo, esa dignidad quieta que llevaba como una corona invisible, esa misma dignidad que había enamorado a don Roberto de Esperanza hace tantos años. «Ay, Esperanza», murmuró para sí mismo, tocando la fotografía de su esposa que siempre mantenía en su escritorio. «Si pudieras ver esto, esta muchacha me recuerda tanto a ti cuando eras joven». Don Roberto había desarrollado la costumbre de observar a las personas que llegaban a su empresa, no por desconfianza, sino porque creía firmemente que la verdadera naturaleza de una persona se revelaba en los momentos cuando pensaba que nadie la estaba viendo. Había visto candidatos que trataban mal a los conserjes, ejecutivos que hablaban con desprecio a las secretarias, visitantes que dejaban basura en el lobby como si fuera natural que otros limpiaran lo que ellos ensuciaban. Pero María Elena era diferente. Había visto cómo le sonrió al guardia de seguridad cuando entró, cómo le dijo gracias a la recepcionista no una sino 2 veces, cómo se disculpó cuando accidentalmente rozó a una de las otras candidatas. Pequeños gestos que hablaban de una educación que no se aprende en las escuelas caras, sino en los hogares, donde los valores se enseñan con el ejemplo. Y después había visto las burlas. Desde su oficina, don Roberto no podía escuchar las palabras exactas, pero no necesitaba escucharlas. Las expresiones de las caras, los gestos despectivos, las risitas crueles, todo eso lo había visto antes, dirigido hacia él mismo cuando era joven y pobre. «Malditas víbora», pensó don Roberto, sintiendo cómo la sangre se le calentaba. ¿Cómo se atreven a tratar así a una muchacha que vale más que todas ellas juntas? Pero lo que más lo impresionó fue la reacción de María Elena. En lugar de responder con ira o de salir corriendo, simplemente mantuvo la compostura, se sentó con la espalda derecha y esperó su turno con una paciencia que hablaba de años de práctica en soportar la injusticia sin perder la dignidad. Cuando María Elena entró al elevador para ir a su entrevista, don Roberto tomó el teléfono interno y marcó la extensión de recursos humanos. «Licenciado Herrera, soy don Roberto. Quiero que me informe inmediatamente después de entrevistar a la señorita María Elena Rodríguez». «Por supuesto, don Roberto, aunque le adelanto que esa candidata no tiene el perfil que estamos buscando. Su presentación personal deja mucho que desear. No tiene vehículo propio y su experiencia es en empresas muy pequeñas. No le pregunté su opinión, licenciado. Solo quiero que me informe cuando termine la entrevista». La llamada duró apenas 8 minutos. Cuando el licenciado Herrera le informó que la entrevista había terminado, don Roberto sintió una mezcla de ira y tristeza. Sabía exactamente lo que había pasado. Un interrogatorio frío, preguntas diseñadas para destacar lo que María Elena no tenía en lugar de descubrir lo que sí tenía. Una entrevista que había sido una formalidad más que una oportunidad real. «Licenciado Herrera, quiero que me mande el expediente completo de la señorita Rodríguez, inmediatamente». «Pero don Roberto, esa candidata realmente no...» «Haga lo que le digo,
y quiero que cancele las demás entrevistas de hoy. Tengo otros planes». Cuando don Roberto revisó los papeles de María Elena, sintió que su corazón se hacía más grande con cada línea que leía. Esta muchacha había terminado la preparatoria con promedio de 9.5, trabajando de noche como mesera en un restaurante pequeño para ayudar a su familia después de que su padre los abandonara cuando ella tenía apenas 14 años. Había estudiado computación en una escuela técnica, pagándose los estudios ella misma, con lo que ganaba los fines de semana vendiendo gelatinas y pasteles que hacía en su casa. Sus cartas de recomendación hablaban de una empleada puntual, honesta, dedicada, que nunca faltaba al trabajo, que se quedaba horas extra cuando era necesario, sin pedir pago adicional, que trataba a todos con respeto y amabilidad. Una de las cartas de la clínica dental donde había trabajado decía: «María Elena tiene algo especial. Hace que las personas se sientan importantes sin importar si son doctores o personas que vienen a limpiar las oficinas». Esto es exactamente lo que busco, pensó don Roberto. Alguien que conoce el valor del trabajo duro, que sabe lo que significa luchar por sus sueños, que trata a los demás como le gustaría ser tratada. Pero había algo más en el expediente que llamó su atención. En la sección de información familiar, María Elena había escrito que cuidaba a su madre enferma del corazón y ayudaba a criar a sus hermanos menores, que su sueldo actual apenas alcanzaba para los gastos básicos, pero que tenía esperanza de conseguir un trabajo mejor para poder darle a su familia la vida que merecían. «Ay, muchacha», murmuró don Roberto, «si supieras cuánto me recuerdas a mí mismo cuando tenía tu edad». Don Roberto se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana que daba al lobby. Desde ahí podía ver a María Elena esperando el elevador, y aunque no podía verle la cara, podía adivinar por la forma en que sus hombros estaban ligeramente caídos que se sentía derrotada. Las otras candidatas seguían ahí, y don Roberto las vio señalar hacia María Elena y reírse entre ellas. Una de ellas, la rubia del traje azul marino, se acercó a María Elena y le dijo algo que hizo que la muchacha agachara la cabeza. «Ya estuvo bueno», dijo don Roberto en voz alta, aunque no había nadie más en su oficina. Se dirigió directamente al elevador privado que lo llevaba directo al lobby, con una determinación que no había sentido en años. Durante todo el camino hacia abajo, pensó en Esperanza, en todas las veces que ella había sido humillada por gente que se creía superior, en todas las oportunidades que le habían negado por no tener la ropa adecuada o los contactos correctos. «Hoy va a ser diferente», se dijo a sí mismo. «Hoy alguien va a ver más allá de la ropa y va a reconocer el oro puro cuando lo tiene enfrente». Mientras tanto, en la planta baja, María Elena esperaba el elevador para marcharse. Las lágrimas que había estado conteniendo durante toda la mañana finalmente habían comenzado a rodar por sus mejillas y se las limpiaba discretamente con el dorso de la mano, tratando de no llamar la atención. Se sentía como si hubiera fracasado no solo a sí misma, sino a toda su familia que confiaba en ella. Su madre, que se había levantado temprano a pesar de estar enferma para bendecirla. Sus hermanos que le habían dicho: «Tú puedes, hermana», antes de irse a la escuela. Su abuela, que aunque ya no estaba con ellos, le había enseñado que la dignidad era lo único que nadie te podía quitar. «Tal vez no era el lugar para mí», pensó. «Tal vez ellas tienen razón, tal vez no pertenezco aquí». Pero entonces escuchó una voz a sus espaldas, una voz amable, respetuosa, que la hizo voltear con sorpresa. «Disculpe, señorita». María Elena se limpió rápidamente las lágrimas y volteó. Era un hombre mayor, elegante pero con ojos amables, vestido con un traje gris que se veía caro, pero no ostentoso. Tenía el cabello canoso perfectamente peinado, pero su sonrisa era cálida, como la de un abuelo que abraza a sus nietos. «Sí, señor». «¿Usted es María Elena Rodríguez?» «Sí, señor». «¿En qué puedo ayudarle?» Don Roberto sonrió, y en esa sonrisa había algo que hizo que María Elena sintiera un calorcito en el pecho, como cuando su abuela la abrazaba después de un día difícil en la escuela. «Señorita Rodríguez, me gustaría hablar con usted. ¿Tendría unos minutos?» María Elena asintió, confundida pero intrigada.
Este señor no parecía como los otros empleados de la empresa. Había algo diferente en él, algo que la hacía sentir respetada. Por supuesto, señor, pero no sé si tengo permiso de estar aquí después de la entrevista. No se preocupe. Por eso, acompáñeme, por favor. Mientras caminaban hacia los elevadores, las candidatas que habían estado burlándose de María Elena la miraron con curiosidad y algo de envidia. ¿Quién era ese señor tan elegante? ¿Por qué se interesaba en ella? ¿Sería alguien importante en la empresa? La rubia del traje azul marino se acercó disimuladamente, tratando de escuchar la conversación, pero don Roberto simplemente la ignoró completamente, como si fuera invisible. Don Roberto presionó el botón del piso 35 y María Elena sintió que su estómago se hacía un nudo. El piso 35 era el último piso del edificio, donde, según había leído en internet, estaban las oficinas principales de la empresa. «Señor», dijo María Elena mientras el elevador subía, «¿puedo preguntarle quién es usted?» «No, quiero meterme en problemas». «No va a meterse en problemas, se lo prometo. Mi nombre es Roberto Luna». María Elena sintió que el aire se le atascaba en la garganta. «Roberto Luna, el dueño de la empresa, el millonario del que todo el mundo hablaba. ¿Usted es el dueño de todo esto?» «Sí, pero eso no es lo importante ahora. Lo importante es que quiero conocerla mejor, María Elena». «¿Puedo llamarla María Elena?» «Sí, señor Luna, por supuesto. Y usted puede decirme don Roberto si no le molesta». El elevador siguió subiendo en silencio, pero era un silencio cómodo, como el que se comparte entre personas que, aunque acaban de conocerse, sienten que hay algo especial entre ellas. Cuando llegaron al piso 35, don Roberto la guió por un pasillo alfombrado hasta llegar a una puerta de madera tallada con una placa dorada que decía «Roberto Luna, director general». «Adelante, María Elena. Espero que lo que voy a contarle la ayude a entender por qué quise hablar con usted». María Elena entró a esa oficina sintiéndose como si estuviera entrando a un sueño, sin saber que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría no solo su vida, sino también la forma en que vería el mundo para siempre. La oficina de don Roberto era impresionante, pero de una manera que inspiraba respeto más que intimidación. Era grande, sí, pero no ostentosa. Las paredes estaban cubiertas de madera de nogal que daba una sensación de calidez, y las ventanas enormes ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México que quitaba el aliento. Pero lo que más llamó la atención de María Elena fueron las fotografías que llenaban las paredes y el escritorio. Había fotos de la empresa a través de los años, desde una pequeña oficina con apenas 2 escritorios hasta el imponente edificio donde se encontraban ahora. Pero las fotografías que más abundaban eran de una mujer hermosa con sonrisa dulce, a veces sola, a veces acompañada de don Roberto en diferentes etapas de sus vidas. Y había muchísimas fotografías de niños sonrientes, en escuelas, en orfanatos, en hospitales, todos acompañados por don Roberto y la mujer de la sonrisa dulce. «Siéntese, por favor», le dijo don Roberto, señalando una silla cómoda frente a su escritorio. María Elena se sentó en la orilla de la silla, con las manos en las rodillas, sin saber qué esperar. Todo esto le parecía demasiado irreal. Hace 1 hora estaba siendo humillada en el lobby, y ahora estaba en la oficina del dueño de la empresa más importante del país. «¿Ve esa fotografía?», preguntó don Roberto, señalando la imagen más grande de todas. Un retrato de la mujer hermosa con un marco dorado que obviamente había sido puesto ahí con mucho amor. «Sí, señor, don Roberto. Es una mujer muy bonita. Era mi esposa, Esperanza. Murió hace 5 años de cáncer». María Elena sintió un dolor en el pecho por este hombre que había perdido a su amor. «Lo siento mucho, don Roberto. Se ve que era una persona muy especial. Era la persona más especial del mundo para mí. ¿Sabe qué? Voy a contarle una historia que muy pocas personas conocen. Una historia que explica por qué quise hablar con usted hoy». Don Roberto se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, como si necesitara mirar hacia el horizonte, para encontrar las palabras correctas.
Cuando conocí a Esperanza, hace 42 años, yo era un muchacho de 18 años que vendía chicles en los camiones urbanos. Ella tenía 16 años y trabajaba en una tortillería del barrio donde yo vivía. Siempre andaba, con las manos manchadas de masa, un delantal que había visto días mejores, y zapatos que tenían más kilómetros encima que muchos automóviles. Los ojos de don Roberto se llenaron de recuerdos dulces y dolorosos a la vez. Todos en el barrio se burlaban de ella. Las muchachas de su edad, que tenían padres con trabajos mejores, decían que una muchacha que olía a masa nunca iba a conseguir un buen marido. Los muchachos la molestaban, diciéndole la harinosa o manos de masa. Pero yo veía algo que los demás no podían ver. ¿Qué veía don Roberto? Veía un corazón puro como el oro, una voluntad de hierro que ni los días más difíciles podían quebrar, y una dignidad que ningún traje caro puede comprar. Veía a una muchacha que se levantaba a las 4 de la mañana para ayudar a hacer las tortillas, que estudiaba por las noches a la luz de una vela porque no tenían dinero para pagar la luz eléctrica, que nunca se quejaba aunque sus manos se llenaran de callos y quemaduras. Don Roberto se acercó a María Elena y en sus ojos había una intensidad que la hizo sentir como si estuviera viendo directamente a su alma. Y eso mismo veo en usted, María Elena. Esa misma fortaleza, esa misma dignidad, esa misma determinación que no se puede comprar en ninguna tienda ni se puede aprender en ninguna universidad. María Elena sintió que el aire se le atascaba en la garganta. Don Roberto, no entiendo. ¿Por qué me está contando esto? Porque yo soy Roberto Luna, el dueño de esta empresa. Pero antes que nada, soy el hombre que enamoró a la muchacha de la tortillería. Y he estado observando todo lo que pasó allá abajo. Vi cómo la trataron esas víboras, vi cómo mantuvo usted la compostura cuando cualquier otra persona habría salido corriendo o habría respondido con ira. Vi la fortaleza en sus ojos, que es exactamente la misma que tenía mi Esperanza. María Elena no podía creerlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de humillación, sino de algo que no sabía cómo describir. ¿Esperanza? ¿Alivio? ¿Gratitud? Don Roberto, yo no sabía, nunca pensé que alguien como usted se fijaría en alguien como yo. ¿Alguien como yo? María Elena, déjeme contarle quién soy yo realmente. Hace 40 años, cuando decidí pedirle a Esperanza que fuera mi novia, todo el mundo nos veía como la pareja más extraña del barrio. El vendedor de chicles y la muchacha de la tortillería nos decían que estábamos locos, que nunca íbamos a salir de pobres, que era mejor que buscáramos parejas más apropiadas para nuestra clase social. Don Roberto regresó a su escritorio y sacó una fotografía vieja y amarillenta. En ella se veían dos jóvenes sonrientes, claramente pobres pero claramente enamorados, parados frente a lo que parecía ser un puesto muy pequeño en un mercado. Esta fue nuestra primera empresa, dijo don Roberto con una sonrisa nostálgica. Un puesto de tacos en el mercado de Tepito. Esperanza hacía las tortillas, yo atendía a los clientes. Trabajábamos 18 horas al día, 7 días a la semana. Nos levantábamos a las 3 de la mañana para preparar la comida y nos acostábamos a las 11 de la noche después de limpiar todo. ¿Y así empezó todo esto?, preguntó María Elena, señalando con un gesto la elegante oficina que los rodeaba. Así empezó todo. Peso por peso, taco por taco, cliente por cliente. Pero lo más importante no era el dinero que ganábamos, sino la forma en que tratábamos a la gente. Esperanza tenía una regla de oro. Roberto, no importa si el cliente viene en traje o en overol, si llega en coche o a pie, todos merecen el mismo respeto, la misma sonrisa, la misma comida caliente. Don Roberto se acercó a otra fotografía, esta de él y Esperanza ya mayores, cortando el listón en la inauguración de lo que parecía ser una escuela. Cuando empezamos a ganar más dinero, Esperanza insistió en que teníamos que ayudar a otras personas que estuvieran pasando por lo mismo que nosotros habíamos pasado. Construimos escuelas en barrios pobres, damos becas a muchachos que quieren estudiar pero no tienen dinero. Tenemos un programa de crédito sin intereses para gente que quiere empezar su propio negocio. Por eso hay tantas fotos con niños,
murmuró María Elena, entendiendo de repente. Exactamente. Esperanza siempre decía, Roberto, cuando Dios nos bendice, es para que nosotros bendigamos a otros. Y eso es lo que hemos hecho durante todos estos años. Don Roberto regresó a su silla y miró directamente a los ojos de María Elena. Ahora dígame algo con absoluta honestidad, María Elena. Si yo le diera este trabajo, ¿qué haría con su primer sueldo? María Elena no dudó ni un segundo. Las palabras salieron de su corazón sin pasar por su cerebro. Compraría las medicinas que necesita mi mamá para su corazón, pagaría la renta que debemos desde hace 2 meses, compraría zapatos nuevos para mis hermanos, porque los suyos ya tienen agujeros, y si me sobra algo compraría ingredientes para hacerle una comida especial a mi mamá, porque hace mucho tiempo que no veo una sonrisa real en su cara. Don Roberto cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, estaban llenos de lágrimas. ¿Sabe qué hizo mi Esperanza con su primer sueldo grande, cuando el puesto de tacos empezó a darnos ganancias serias? No, don Roberto. Compró medicinas para su mamá, que estaba enferma del corazón, pagó la renta atrasada de su casa, compró zapatos para sus hermanos menores, y con lo que le sobró, le hizo una comida especial a su mamá porque hacía meses que no la veía sonreír de verdad. El silencio llenó la oficina, pero era un silencio sagrado, lleno de comprensión y respeto, mutuo. Era el silencio que se hace cuando 2 almas se reconocen, cuando 2 corazones se entienden sin necesidad de más palabras. María Elena, dijo don Roberto con voz suave pero firme, el trabajo es suyo si lo quiere, pero no como secretaria ejecutiva. Quiero que sea mi asistente personal, alguien en quien pueda confiar completamente, alguien que entienda que esta empresa no es solo un negocio, sino una forma de cambiar vidas. María Elena sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. ¿Esto era un sueño? ¿Se había desmayado en el lobby y esto era una fantasía de su mente? Pero don Roberto, yo no tengo la experiencia para ser la asistente personal del dueño de una empresa tan importante. Yo solo he trabajado en lugares pequeños. No sé cómo manejar las responsabilidades de... La experiencia se aprende, María Elena. Se aprende con paciencia, con dedicación, con errores y aciertos, pero el carácter, eso se trae desde el alma. Y usted tiene algo que no se puede enseñar en ninguna escuela, que no se puede comprar con ningún dinero. Tiene corazón puro y manos trabajadoras. Don Roberto se levantó y caminó hacia una caja fuerte que había detrás de su escritorio. La abrió con cuidado y sacó algo que hizo que los ojos de María Elena se abrieran como platos. Pero antes de que acepte el trabajo, continuó don Roberto, hay algo más que quiero hacer por usted, algo que mi Esperanza me habría pedido que hiciera. Lo que don Roberto estaba a punto de darle a María Elena no era solo dinero, era algo que cambiaría para siempre no solo su situación económica, sino la forma en que vería la bondad humana y su propio valor como persona. Don Roberto regresó a su escritorio llevando en las manos una chequera de cuero fino que claramente había sido usada para cambiar muchas vidas a lo largo de los años. Se sentó frente a María Elena y con movimientos cuidadosos como quien está a punto de realizar un acto sagrado, comenzó a escribir. María Elena, dijo mientras escribía, ¿sabe cuál fue el momento más importante en la vida de mi Esperanza? ¿Y en la mía? No, don Roberto. Fue cuando un hombre mayor, don Aurelio se llamaba, nos dio la oportunidad que cambió nuestro destino. Nosotros teníamos el puesto de tacos, trabajábamos como burros, pero nunca lográbamos ahorrar lo suficiente. Para crecer, siempre salían gastos inesperados, que se enfermaba la mamá de Esperanza, que se descomponía el refrigerador, que teníamos que ayudar a algún familiar. Don Roberto siguió escribiendo mientras hablaba, y María Elena podía ver que sus manos, aunque firmes, temblaban ligeramente de la emoción. Un día don Aurelio llegó a nuestro puesto. Era dueño de varias propiedades en el centro, un hombre muy rico pero muy sencillo. Comía ahí todos los días, siempre pedía lo mismo, 3 tacos de carnitas y un refresco de toronja. Esperanza y yo pensábamos que solo era un cliente más,
pero él nos había estado observando durante meses. ¿Observando? Sí. Veía cómo tratábamos a todos los clientes por igual, cómo nunca les dábamos menos comida a los que se veían más pobres, cómo Esperanza siempre tenía una palabra amable para los niños que venían solos a comprar. Veía que cuando alguien no tenía dinero completo, nosotros le dábamos la comida de todas maneras y le decíamos, «Págame mañana cuando puedas». María Elena escuchaba fascinada, sintiendo que esta historia tenía algo que ver con lo que estaba pasando en ese momento. Un día don Aurelio nos dijo, «Muchachos, quiero hacer un trato con ustedes. Yo les voy a prestar dinero para que pongan un restaurante de verdad, con mesas, con meseros, con todo lo que necesiten. Pero hay 2 condiciones. Primera, que me paguen cuando puedan, sin intereses, sin prisa. Segunda, que cuando ustedes estén en posición de ayudar a alguien más, lo hagan». Don Roberto terminó de escribir y cerró la chequera, pero no le entregó el cheque todavía a María Elena. ¿Saben cuánto dinero nos prestó don Aurelio? 50,000 pesos. En esa época era una fortuna. Era más dinero del que habríamos podido ahorrar en 10 años. El corazón de María Elena comenzó a latir más rápido. Había algo en la forma en que don Roberto contaba esta historia que le hacía presentir que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que nunca había imaginado. Esperanza y yo lloramos esa noche como niños. No podíamos creer que alguien confiara en nosotros de esa manera, que viera en nosotros algo que nosotros mismos no veíamos. ¿Y sabe qué nos dijo don Aurelio cuando le preguntamos por qué lo hacía? ¿Qué les dijo? Nos dijo, porque cuando yo era joven y pobre, alguien hizo lo mismo por mí. Y esa persona me dijo que cuando tuviera la oportunidad de ayudar a alguien como él me estaba ayudando a mí, lo hiciera. Así es como el mundo se hace mejor, una persona a la vez. Don Roberto se levantó de su silla y caminó alrededor del escritorio hasta quedar frente a María Elena. Con manos que temblaban de emoción, le entregó el cheque. «Este cheque es para usted, María Elena, 50,000 pesos. No es un préstamo, no es un adelanto de sueldo, es un regalo que viene con la misma condición que nos puso don Aurelio hace 40 años. María Elena tomó el cheque con manos que temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Cuando vio la cantidad escrita con la letra clara y firme de don Roberto, sintió que el mundo se detenía a su alrededor. «No, don Roberto, no puedo aceptar esto, es demasiado dinero. No he hecho nada para merecerlo». María Elena se levantó de la silla como si tuviera resortes. Las lágrimas corrían por sus mejillas como cascadas y sus manos temblaban, tanto que el cheque parecía vibrar. «Yo no soy como usted y doña Esperanza. Ustedes tenían un negocio, tenían experiencia. Yo solo soy una muchacha que no pudo ni siquiera pasar una entrevista de trabajo. Siéntese, por favor, María Elena, y escúcheme bien». La voz de don Roberto era firme, pero llena de cariño paternal. «Ese cheque no es porque usted haya hecho algo para merecerlo. Es porque usted es exactamente la persona que necesita recibirlo». María Elena se sentó, pero siguió llorando y negando con la cabeza. «Don Roberto, usted no me conoce, no sabe si soy honesta, si soy trabajadora de verdad, si... ¿Que no la conozco?». Don Roberto sonrió. «María Elena, yo he estado en los negocios durante más de 40 años. He conocido a miles de personas, ejecutivos con títulos universitarios caros, empresarios con contactos poderosos, gente con mucho dinero y muchas influencias. ¿Y sabe qué he aprendido en todos estos años? ¿Qué, don Roberto? Que la verdadera riqueza de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su corazón. Y usted, muchacha, tiene un corazón más rico que el de todos los millonarios que he conocido en mi vida». Don Roberto se acercó a la ventana y señaló hacia abajo, hacia el lobby donde habían estado las otras candidatas. «Esas mujeres que la trataron mal tienen dinero, tienen ropa cara, tienen contactos. Pero ¿sabe qué no tienen? No tienen la humildad para tratar bien a un conserje. No tienen la sensibilidad para darse cuenta de que sus palabras pueden lastimar a otra persona. No tienen la fortaleza para mantener la dignidad cuando las cosas se ponen difíciles. Pero, don Roberto, yo no tengo estudios importantes. No tengo experiencia en empresas grandes. María Elena, ¿sabe cuál es la diferencia entre la educación y la sabiduría?
La educación se aprende en las escuelas, pero la sabiduría se aprende en la vida. Y usted tiene una sabiduría que ninguna universidad puede enseñar. Usted sabe lo que significa sacrificarse por los que ama. Sabe lo que significa trabajar duro sin quejarse. Sabe lo que significa mantener la esperanza cuando todo parece perdido. Don Roberto regresó a sentarse frente a María Elena y tomó sus manos entre las suyas. Ese dinero es para que cure a su mamá, para que sus hermanos tengan todo lo que necesitan y para que usted pueda empezar esta nueva etapa de su vida sin las preocupaciones económicas que la han agobiado durante tantos años. Pero hay una condición, la misma que me puso don Aurelio a mí. El corazón de María Elena se detuvo por un momento. ¿Cuál, don Roberto? Que cuando usted esté en una posición de ayudar a alguien más, lo haga. Que continúe esta cadena de bondad que alguien empezó hace muchos años y que ahora pasa de mis manos a las suyas. María Elena miró el cheque que tenía en las manos. Pensó en su madre luchando contra la enfermedad sin las medicinas adecuadas, en sus hermanos usando zapatos rotos, en las noches que se había quedado despierta, preguntándose cómo iban a salir adelante. Se lo prometo, don Roberto. Se lo prometo por la memoria de mi abuela, que me enseñó lo que significa la dignidad, por la salud de mi mamá, que ha sacrificado todo por nosotros, por el futuro de mis hermanos, que merecen tener las oportunidades que yo no tuve. Y se lo promete también por usted misma, añadió don Roberto con una sonrisa, porque usted merece ser feliz, merece tener éxito, merece que alguien crea en usted tanto como yo creo en este momento. María Elena asintió, con lágrimas que ya no eran de tristeza, sino de una gratitud tan profunda que no tenía palabras para expresarla. Ahora, dijo don Roberto levantándose de su silla, vamos a bajar. Quiero que conozca a todo el equipo como mi nueva asistente personal, y quiero que esas víboras que la trataron mal vean que hay una justicia en este mundo, aunque a veces tarde en llegar. ¿De verdad vamos a bajar juntos? Claro que sí, usted ya no es la muchacha que vino a buscar trabajo esta mañana. Usted es María Elena Rodríguez, mi asistente personal, y la persona en quien confío para ayudarme a continuar el legado que Esperanza y yo empezamos hace tantos años. Cuando llegaron al lobby, las candidatas que habían estado burlándose de María Elena seguían ahí, algunas esperando todavía sus entrevistas, otras esperando los resultados. Al ver a María Elena bajar del elevador privado acompañada por don Roberto Luna, el mismísimo dueño de la empresa, sus caras fueron un poema de sorpresa, confusión y envidia. El silencio que se hizo en el lobby era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Todos los ojos estaban fijos en María Elena y don Roberto, tratando de entender qué estaba pasando. Señoritas y señores, anunció don Roberto en voz alta para que todos en el lobby pudieran escuchar, quiero presentarles a María Elena Rodríguez, mi nueva asistente personal. A partir de hoy, ella trabajará directamente conmigo en todos los proyectos importantes de la empresa. Las mismas mujeres que habían tratado a María Elena como si fuera invisible, ahora la miraban con una mezcla de respeto forzado y envidia, que no podían disimular. La rubia del traje azul marino se acercó con una sonrisa tan falsa que parecía que se le iba a caer la cara. Felicidades, María Elena. No sabía que tenías esa conexión especial con don Roberto. Pero María Elena, con la sabiduría que dan los años de sufrimiento y la nobleza que viene del corazón, simplemente sonrió con amabilidad genuina. No tengo ninguna conexión especial. Solo creo que don Roberto vio algo en mí que ustedes no pudieron ver. Y espero que algún día ustedes también encuentren a alguien que vea lo mejor de ustedes, así como él vio lo mejor de mí. La respuesta de María Elena dejó a todas las presentes sin palabras. No había rencor, no había venganza, no había ganas de humillar a quienes la habían humillado. Solo había perdón, comprensión y una nobleza que las hizo sentir pequeñas, pero no porque ella las quisiera hacer sentir así, sino porque ellas mismas se dieron cuenta de lo mezquinas que habían sido. Y mientras salían del edificio para ir al banco a depositar el cheque y después a casa para contarle las buenas noticias a su familia, don Roberto le dijo algo que María Elena nunca olvidaría. Recuerde, muchacha,
La verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en lo que damos, y la verdadera elegancia no está en la ropa que usamos, sino en la forma en que tratamos a los demás. Usted ya es más rica y más elegante de lo que cualquiera de esas mujeres será jamás. Pero la historia no terminaba ahí. El destino, que a veces parece burlarse de nosotros, pero otras veces nos sonríe con una ternura infinita, tenía preparada una última sorpresa que ninguno de los dos esperaba. Una sorpresa que convertiría esta historia de segunda oportunidad en algo aún más grande. Una historia de reencuentro, perdón y familia. 6 meses después de aquel día que cambió su vida para siempre, María Elena se había convertido en una parte indispensable de Corporativo Luna. Su dedicación, su honestidad y su forma única de tratar a todos, desde el conserje hasta los ejecutivos más importantes, con el mismo respeto y cariño, la habían convertido en la mano derecha de don Roberto y en la persona más querida de toda la empresa. Con su primer sueldo y el regalo de don Roberto, María Elena había logrado operar a su mamá del corazón en el mejor hospital de la ciudad. Doña Carmen ahora estaba sana y fuerte, había recuperado el color en las mejillas y la sonrisa que había perdido durante los años de enfermedad. Sus hermanos Luis y Miguel habían vuelto a sonreír como los niños que eran. Tenían zapatos nuevos, útiles escolares completos, y habían hasta podido inscribirse en clases de fútbol que siempre habían querido tomar, pero que nunca habían podido pagar. La familia Rodríguez había encontrado la paz después de años de lucha constante, y María Elena sentía que finalmente podía respirar sin esa angustia permanente que había cargado en el pecho desde que tenía 14 años. Esa tarde de viernes, un día de noviembre con un sol dorado que entraba por las ventanas de la oficina, María Elena estaba organizando los documentos importantes de don Roberto cuando decidió limpiar a fondo su escritorio. Era algo que hacía cada viernes, porque don Roberto le había enseñado que un escritorio ordenado es reflejo de una mente ordenada. En uno de los cajones más profundos del escritorio, encontró una caja vieja de madera tallada, cubierta de polvo, que obviamente llevaba años sin ser abierta. La caja estaba cerrada pero no con llave, así que María Elena la abrió con cuidado, pensando que tal vez contenía documentos importantes que don Roberto había olvidado. Lo que encontró dentro hizo que sus manos comenzaran a temblar como hojas en una tormenta y que el corazón se le detuviera por completo. La caja estaba llena de fotografías viejas, amarillentas por el paso del tiempo, pero perfectamente conservadas. Y ahí, en la fotografía que estaba encima de todas las demás, estaba su padre que los había abandonado cuando ella tenía apenas 14 años, su padre que había desaparecido sin dejar rastro, su padre del que nunca habían vuelto a saber nada. Pero no estaba solo en la foto, estaba con un joven Roberto Luna, ambos sonriendo de oreja a oreja, con ropa de trabajo y las manos sucias, parados frente a lo que parecía ser la primera oficina de Corporativo Luna. En la parte de atrás de la fotografía, con la letra de Don Roberto pero mucho más joven, estaba escrito: Roberto y Jorge, socios y hermanos. Primer día en la oficina, abril de 1999. Dios mío, susurró María Elena, sintiendo que las piernas se le volvían de gelatina. Con manos que temblaban incontrolablemente, siguió revisando las fotografías. Ahí estaba su padre en docenas de imágenes, en reuniones de trabajo, en celebraciones de la empresa, en lo que parecían ser eventos familiares junto a don Roberto y doña Esperanza. En una de las fotos, su padre cargaba a una niña pequeña que se parecía mucho a doña Esperanza, y en otra estaba acompañado de una mujer joven y hermosa que María Elena reconoció inmediatamente. Era su propia madre, pero 20 años más joven. ¿Encontró algo interesante?, preguntó don Roberto, entrando a la oficina con esa sonrisa cálida que se había vuelto tan familiar para María Elena. María Elena volteó hacia él con la fotografía principal en las manos y los ojos llenos de lágrimas que no sabía si eran de alegría, de dolor, de confusión o de todas esas emociones juntas. Don Roberto, este hombre de la foto, es mi papá. Don Roberto se quedó completamente inmóvil,
como si alguien lo hubiera convertido en estatua de sal. El color se le fue de la cara, y por un momento que pareció eterno, no dijo absolutamente nada. Después, con pasos lentos, se acercó a María Elena, tomó la fotografía con manos que también temblaban, y se sentó pesadamente en su silla. «Jorge Rodríguez», murmuró, y en su voz había una mezcla de dolor, nostalgia y algo que parecía ser alivio. «Mi socio, mi hermano, mi mejor amigo y el hombre que casi destruye todo lo que habíamos construido juntos». ¿Su socio? María Elena no podía creer lo que estaba escuchando. Mi papá era su socio. María Elena, su papá, y yo fundamos esta empresa juntos. Éramos como hermanos desde que teníamos 12 años. Crecimos en el mismo barrio, vendíamos chicles en los mismos camiones. Nos enamoramos de nuestras novias en la misma época. Cuando decidimos empezar el negocio, él puso la mitad del dinero. Yo puse la otra mitad. Todo lo que ves aquí, Don. Roberto hizo un gesto abarcando toda la oficina. Se construyó con el trabajo de los dos. El corazón de María Elena latía tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. Pero entonces, ¿por qué desapareció? ¿Por qué nos abandonó? Don Roberto cerró los ojos como si le doliera recordar, y cuando los abrió, estaban llenos de un dolor que había estado cargando durante años. Porque hace 25 años, él hizo algo que nunca pude entender ni perdonar hasta ahora. ¿Qué hizo? Se robó dinero de la empresa, mucho dinero. Dinero que necesitábamos para el proyecto más importante que habíamos tenido hasta ese momento. La construcción de nuestro primer edificio grande. Cuando lo descubrí, él ya había desaparecido. Se llevó exactamente 150,000 pesos y nunca más supimos de él. Las lágrimas corrían por las mejillas de María Elena como ríos desbordados. Toda su vida había pensado que su padre los había abandonado porque no los amaba lo suficiente, porque había encontrado una vida mejor en otro lugar, porque ellos no habían sido importantes para él. Don Roberto, yo no sabía nada de esto. Mi papá nos abandonó cuando yo tenía 14 años. Nunca nos dijo por qué se fue, nunca nos explicó nada. Solo desapareció una noche y nunca volvió. Mi mamá se enfermó de la tristeza. Tuvimos que vender todo lo que teníamos de valor, y yo tuve que dejar la escuela para trabajar y mantener a mis hermanos. Don Roberto la miró con ojos llenos de dolor y comprensión. Ahora entiendo muchas cosas. Ahora entiendo por qué cuando la vi a usted por primera vez, sentí que la conocía de algún lado. Tiene los mismos ojos de Jorge, la misma determinación que él tenía cuando éramos jóvenes, antes de que todo se complicara. Don Roberto, yo no sabía nada de esto. Si hubiera sabido que mi papá le hizo daño, que le robó dinero, nunca habría... No. Don Roberto se levantó de su silla con una energía que sorprendió a María. Elena, no diga eso jamás. Usted no es responsable de lo que hizo su padre. Usted es una mujer honorable, trabajadora, honesta. Todo lo contrario de lo que él fue en sus últimos días aquí. Pero entonces, don Roberto hizo algo que sorprendió a María Elena más que todo lo que había pasado hasta ese momento. Se sentó frente a ella, tomó sus manos entre las suyas y la miró a los ojos con una intensidad que la hizo sentir como si estuviera viendo directamente a su alma. María Elena, tengo que confesarle algo. Algo que he estado cargando en el corazón durante estos 6 meses y que ahora, sabiendo la verdad, ya no puedo guardar. El corazón de María Elena se detuvo completamente. ¿Qué es, don Roberto? Cuando revisé su expediente hace 6 meses y vi su apellido, sospechaba que podía ser hija de Jorge. No era un apellido común y la edad cuadraba perfectamente. Pero decidí darle la oportunidad porque vi en usted todo lo bueno que él había perdido, todo lo noble que él había tenido antes de que las circunstancias lo cambiaran. ¿Me dio el trabajo sabiendo quién era mi padre? Le di el trabajo porque se lo merecía, María Elena. Porque vi en usted a la persona que necesitaba esta empresa, la persona que necesitaba yo. Pero ahora que sé la verdad completa, quiero decirle algo más. Algo que va a cambiar todo lo que usted cree saber sobre por qué su padre desapareció. Don Roberto se levantó y
y caminó hacia su caja fuerte. La abrió con manos temblorosas y sacó un sobre amarillento que obviamente había sido leído muchas veces. Hace 3 años recibí una carta de su padre. María Elena sintió que el mundo se detenía a su alrededor. ¿Una carta? ¿Mi papá le escribió? En esta carta, Jorge me pedía perdón, me explicaba por qué se había llevado el dinero, me contaba toda la verdad que yo nunca había sabido. Don Roberto regresó a su silla y le entregó el sobre a María Elena. Léala usted misma. Creo que tiene derecho a saber la verdad. Con manos que temblaban tanto que apenas podía sostener el papel, María Elena abrió el sobre. Ahí estaba la letra de su padre, esa letra que había visto en las cartas de amor que le escribía a su mamá cuando era niña, esa letra que firmaba las tarjetas de cumpleaños y los reportes escolares. Mi querido Roberto, comenzaba la carta, sé que después de 25 años esta carta llega demasiado tarde. Sé que no tengo derecho a pedirte perdón, y mucho menos a esperar que me perdones, pero necesito que sepas la verdad antes de que sea demasiado tarde. María Elena siguió leyendo con lágrimas que caían sobre el papel. Aquel día que me llevé el dinero de la empresa, Carmen estaba muriendo. Los doctores me habían dicho que necesitaba una operación del corazón que costaba exactamente 150,000 pesos. Era una operación experimental, muy cara, que había que pagar por adelantado. Le dije que íbamos a encontrar la manera, que íbamos a pedir prestado, que íbamos a vender todo lo que teníamos, pero el doctor me dijo que solo tenía 1 semana de vida si no la operaban inmediatamente. Traté de pedirte el dinero prestado, Roberto. Te juro que traté. Pero tú estabas en Guadalajara, cerrando el contrato más importante de nuestras vidas, y no podía localizarte. Llamé a tu hotel, dejé mensajes, pero tú estabas en reuniones todo el día y toda la noche, y Carmen empeoraba cada hora que pasaba. Así que tomé una decisión que sé que fue incorrecta, pero que en ese momento me pareció la única opción. Tomé el dinero de la cuenta de la empresa. En mi mente no lo estaba robando. En mi mente te lo iba a decir cuando regresaras, te iba a explicar todo, íbamos a encontrar la manera de reponerlo. Pero cuando regresaste y descubriste lo que había hecho, la furia en tus ojos me dijo que había perdido no solo a mi socio, sino también a mi hermano. María Elena tuvo que parar de leer porque las lágrimas no la dejaban ver. Don Roberto le alcanzó un pañuelo y le dijo suavemente: «Siga leyendo, María Elena. Necesitas saber todo». No pude enfrentar tu ira, Roberto. No pude soportar la idea de que me vieras como un ladrón. Así que esa misma noche tomé a mi familia y nos fuimos de la ciudad. Pero la ironía del destino es cruel. Carmen se recuperó de la operación, pero yo enfermé del alma. La culpa de haber traicionado tu confianza me comía por dentro cada día. Después de 2 años, ya no podía más. Sentía que mi familia merecía algo mejor que un hombre que había traicionado a su mejor amigo. Sentía que Carmen y mis hijos merecían un esposo y padre que no cargara con la vergüenza de lo que yo había hecho. Así que una noche, cuando ellos dormían, me fui. Los abandoné porque pensé que era lo mejor para ellos. He pasado estos 25 años trabajando en trabajos humildes, viviendo en cuartos pequeños, ahorrando cada peso que gano. No para mí, Roberto. Para algún día poder regresarte el dinero que tomé con intereses. Tengo ya casi 200,000 pesos ahorrados, pero más que el dinero, lo que quiero es tu perdón. Y si no puedo tener tu perdón, al menos quiero que sepas que no un solo día ha pasado sin que me arrepienta de lo que hice. No un solo día ha pasado sin que extrañe a mi hermano Roberto, sin que extrañe nuestros sueños compartidos, sin que extrañe la amistad más pura que he tenido en mi vida. La carta continuaba, pero María Elena ya no podía leer más. El dolor en su pecho era tan intenso que sentía que se iba a ahogar. Su padre no los había abandonado porque no los amara. Los había abandonado porque pensaba que era lo mejor para ellos, porque cargaba con una culpa que no podía soportar. «¿Dónde está ahora?», preguntó María Elena con voz quebrada. Don Roberto sacó otro papel del sobre. Me envió su dirección. Vive en Guadalajara, en una pensión pequeña. Trabaja en una fábrica de muebles. Vive solo.
y según me escribió en otra carta que recibí el año pasado, cada peso que gana lo sigue ahorrando para devolvérmelo. ¿Le ha respondido usted? No, dijo don Roberto, y en su voz había tanto dolor como en la de María Elena. No le he respondido porque hasta hoy no sabía si podía perdonarlo. Pero ahora que sé que usted es su hija, ahora que veo en usted todo lo bueno que él tenía y que nunca perdió realmente, ahora entiendo que él nunca fue realmente un ladrón. Fue un hombre desesperado que tomó una decisión equivocada por amor a su familia. María Elena se levantó de su silla todavía sosteniendo la carta de su padre. Don Roberto, ¿me daría permiso de ir a buscarlo? Después de todo lo que les hizo, después de haberlos abandonado. María Elena miró a don Roberto con una determinación que le recordó tanto a Jorge cuando eran jóvenes, que sintió como si el tiempo hubiera regresado 25 años atrás. Usted me enseñó que la bondad se da porque sí, porque el corazón lo pide. Usted me enseñó que el perdón es más poderoso que el rencor. Mi corazón me pide que vaya a buscar a mi papá y que le diga que lo perdonamos, que entendemos por qué hizo lo que hizo, que lo necesitamos en casa. Don Roberto sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. En esas palabras de María Elena, escuchaba el eco de las palabras que Esperanza le habría dicho si estuviera viva. ¿Sabe qué, María Elena? Tiene razón. Es hora de que Jorge Rodríguez sepa que el perdón es más poderoso que el orgullo y que una familia se construye con amor, no con perfección. Y es hora de que yo también perdone a mi hermano. ¿Vendría conmigo? ¿Quiere que vaya con usted? Don Roberto, usted también lo extraña. Lo veo en sus ojos cuando habla de él, y creo que él también lo extraña a usted. Tal vez es hora de que dos hermanos se reencuentren y de que una familia se vuelva a unir. Don Roberto sonrió, y era la sonrisa más hermosa y más triste que María Elena había visto jamás. ¿Sabe qué? Vamos juntos, mañana mismo. Es hora de cerrar heridas que han estado abiertas durante demasiado tiempo. Y así fue como dos corazones que habían estado rotos por 25 años. El de un hombre que había perdido a su mejor amigo por una traición que en realidad había sido un acto de amor desesperado, y el de una hija que había perdido a su padre por el orgullo y la vergüenza, se unieron para sanar una herida que parecía incurable. Al día siguiente, don Roberto y María Elena tomaron un avión a Guadalajara. Durante todo el vuelo, María Elena sintió mariposas en el estómago. ¿Cómo estaría su padre después de tantos años? ¿La reconocería? ¿Querría verla? ¿Podría perdonarse a sí mismo lo suficiente como para aceptar el perdón de su familia? La dirección que Jorge había enviado los llevó a una zona humilde de Guadalajara, a una pensión pequeña pero limpia, en una calle tranquila. Cuando el encargado les dijo, Jorge Rodríguez vive en el cuarto 16 pero está trabajando, regresa a las 6 de la tarde. María Elena sintió que las piernas se le volvían de gelatina. Esperaron en un parque cercano hasta las 6 de la tarde. Cuando finalmente llegó la hora, regresaron a la pensión con corazones que latían como tambores. Don Roberto tocó la puerta del cuarto 16. Los pasos que se escucharon del otro lado eran lentos, cansados, de alguien que ha trabajado duro toda la vida. Cuando la puerta se abrió, los tres hombres se quedaron completamente inmóviles. Jorge Rodríguez tenía ahora 63 años. Su cabello estaba completamente canoso. Su cara mostraba las líneas del tiempo y del sufrimiento, pero sus ojos seguían siendo los mismos ojos que María Elena recordaba de su infancia. Roberto, susurró Jorge, y en esa palabra había 25 años de dolor, de arrepentimiento, de amor que nunca se había apagado. Jorge, respondió don Roberto, y en su voz había el mismo dolor y el mismo amor. Pero fue María Elena quien rompió el silencio que amenazaba con volverse eterno. Hola, papá. He venido a llevarte a casa. Jorge miró a su hija como si estuviera viendo un fantasma. La niña de 14 años que había dejado ahora era una mujer hermosa, fuerte, exitosa. Sus ojos se llenaron de lágrimas que habían estado esperando 25 años para salir. María Elena, mi hija, mi niña, papá, ya sabemos todo.
Sabemos por qué te fuiste, sabemos por qué nos dejaste, y queremos que sepas que te perdonamos, que te entendemos y que te necesitamos en casa. Los tres se abrazaron ahí mismo, en la puerta de ese cuartito humilde, llorando como si quisieran sacar todo el dolor que habían cargado durante un cuarto de siglo. 3 semanas después, en una casa nueva en las afueras de la Ciudad de México, que don Roberto había comprado para la familia Rodríguez, se celebraba una cena que parecía un milagro. Doña Carmen, completamente recuperada de su enfermedad del corazón y radiante de felicidad, servía mole, con todo el amor del mundo. Luis y Miguel, ahora de 16 y 18 años, contaban chistes que hacían reír a todos mientras abrazaban al abuelo que creían que nunca conocerían. Don Roberto estaba ahí como el abuelo honorario que nunca habían tenido, riendo y contando historias de los viejos tiempos. Y Jorge Rodríguez, con canas en el pelo pero con los ojos brillantes de felicidad, abrazaba a su hija María Elena mientras le susurraba al oído: «Perdóname, mija. Perdóname por haberte fallado, por no haber tenido el valor de quedarme y enfrentar mis errores». Y María Elena, con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas, le respondía: «Ya estás perdonado, papá. Bienvenido a casa». Don Roberto había insistido en que Jorge fuera su socio nuevamente en la empresa, pero Jorge había decidido que prefería trabajar en los proyectos de ayuda social que don Roberto y Esperanza habían empezado años atrás. «Quiero pasar el resto de mi vida ayudando a familias que están pasando por lo que nosotros pasamos», había dicho Jorge. «Quiero que ningún padre tenga que tomar las decisiones desesperadas que yo tomé». Y María Elena había cumplido su promesa de continuar la cadena de bondad. Con la ayuda de don Roberto y de su padre, había empezado un programa de becas para muchachas de familias humildes que querían estudiar y superarse. Cada mes, ella personalmente entrevistaba a las candidatas, pero no en oficinas elegantes, sino en sus propias casas, viendo más allá de la ropa y las apariencias, buscando los mismos ojos determinados que don Roberto había visto en ella aquel día que cambió su vida. Porque al final, amigo que me escuchas, las mejores historias no son las que nos enseñan que los sueños se cumplen por arte de magia, sino las que nos enseñan que el perdón puede sanar cualquier herida, que el amor verdadero siempre encuentra la manera de ganar, y que nunca es demasiado tarde para volver a casa, nunca es demasiado tarde para pedir perdón, y nunca es demasiado tarde para que una familia rota se vuelva a unir con el pegamento más fuerte que existe en este mundo, el amor incondicional. Y esa es la verdad más grande de todas, que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en los corazones que tocamos, que la verdadera elegancia no está en la ropa que usamos, sino en la forma en que tratamos a los demás, y que la verdadera felicidad no está en lo que conseguimos para nosotros mismos, sino en lo que podemos dar a quienes más lo necesitan. La historia de María Elena nos recuerda que detrás de cada persona que parece no encajar, hay una historia de lucha, de sacrificio, de amor y de esperanza. Nos recuerda que las apariencias engañan, que los juicios precipitados lastiman y que la bondad siempre, siempre encuentra la manera de triunfar sobre la crueldad. Y nos recuerda también que no importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuánto dolor hayamos causado o hayamos sufrido, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para pedir perdón, para perdonar y para construir algo hermoso sobre las ruinas de lo que una vez estuvo roto. Porque el amor, amigo mío, el amor verdadero, siempre encuentra la manera de ganar.